Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 6161 a 6170. De camino al templo Qixia. Ito Nanako aprovechó varias paradas en los semáforos en rojo para comprobar cuidadosamente los antecedentes del maestro Jinkin. Después de esta investigación, resultó que el maestro Jinkin no solo era famoso en China, sino que su influencia incluso comenzó a afectar a los creyentes budistas en el este y sudeste de Asia. La evaluación que todos hacen del maestro Jinkin es que tiene un gran talento y una gran bondad. Tiene una mente para el mundo y está abierto a todos los ríos. Es un genio incomparable en el campo del budismo. Lo que la sorprendió aún más fue que muchos templos en Japón, Corea del Sur, Tailandia, Bután y otros países habían enviado invitaciones devotas al maestro Jinkin, con la esperanza de que el maestro Jinkin pudiera ir a predicar el budismo a los creyentes del país. Están en China, por lo que aún no hay respuesta. Además, Ito Nanako también vio la evaluación del maestro Jinkin por parte de muchos maestros budistas conocidos en el país y en el extranjero. Sin excepción, todos sintieron que la comprensión del budismo del maestro Jinkin era la más profunda en la sociedad actual. Su predicación de muchas escrituras incluso hizo que muchos viejos maestros que habían estudiado toda su vida se sintieran iluminados e iluminados. Cuanto más aprendía sobre los antecedentes del maestro Jinkin, más gratamente sorprendida estaba Nanako. No esperaba tener esa oportunidad en esta mañana normal. Sin embargo, lo que le importaba no era lo competente que era el maestro Jinkin en el budismo. Lo que le importaba era que quería conseguir un amuleto para Charlie que él había bendecido. Cuando condujo hasta el templo de Qixia, muchos de los primeros peregrinos ya habían comenzado a subir a la montaña para ofrecer incienso. Sin embargo, estos peregrinos no sabían que el famoso maestro Jinkin ya estaba aquí. Ito Nanako pasó por alto la sala principal y fue directamente al departamento de logística legal y descubrió que aún no estaba abierto. El aviso en la puerta indica que el horario de apertura del departamento de circulación logística francés es de 8 a 17 horas. Nanako Ito no pudo evitar estar un poco confundida y pensó para sí misma: la señora me dijo que viniera aquí, pero aún no está abierto. ¿Será una broma? Pensando en esto, Ito Nanako rápidamente negó con la cabeza. Es mi culpa. No debería especular y dudar de la buena voluntad de otras personas sin ningún motivo. Quizás haya alguna desviación en el tiempo. Justo cuando Ito Nanako estaba desconcertado, una de las puertas de madera del departamento de circulación del Dharma se abrió y salió un monje. Juntó las manos y dijo: Amitabha. ¿Cuál es el honor de este donante? Ito Nanako rápidamente se inclinó profundamente y luego dijo: Hola, maestro. Lamento molestarlo. Me gustaría preguntar. Es aquí donde debe registrarse para encontrarse con el maestro Jinkin. El monje se quedó atónito por un momento. Luego miró a su alrededor y vio que no había nadie más. Y luego susurró: Lo siento. Lo siento. El maestro Jinkin acaba de llegar al templo esta mañana. El templo aún no ha hecho los preparativos para abrir las enseñanzas, por lo que no está abierto al público por el momento. Revelado, ya que el donante está destinado a saberlo. Por favor venga conmigo. Después de escuchar la primera mitad de las palabras del monje, Ito Nanako pensó que el monje la estaba rechazando cortésmente. Cuando escuchó el resto, finalmente suspiró aliviada. Juntó las manos agradecida y dijo: Gracias, maestro. El monje asintió y le preguntó: ¿El donante ha preparado algún objeto mágico? Si el maestro Jinkin necesita consagración y bendición, los objetos mágicos deben prepararse con anticipación. Ito Nanako dijo apresuradamente: Vine con prisa y no traje ningún objeto mágico.
Me pregunto si puedo conseguir uno de aquí. El monje sonrió y dijo: donante. La mayoría de los amuletos de nuestro templo son Prajnaparamita e Artsutra en bolsas de brocado. Pero todos son productos impresos personalizados de fábrica. Si el donante quiere mejores efectos, puede escribir a mano una copia de Prajnaparamita Sutra del Corazón, póngalo y pídale al maestro Hinkin que lo consagre para usted. Después de eso, recordó. El texto completo del Sutra del Corazón Prajnaparamita tiene solo 260 palabras, por lo que no es difícil escribirlo. Ito Nanako preguntó apresuradamente: disculpe, ¿puede prestarme papel y lápiz? Además, me pregunto si el maestro Hinkin puede esperarme un rato hasta que termine de escribir antes de ir a verlo. El monje sonrió y dijo: el pobre monje puede prestarle papel y bolígrafo al donante. El donante puede llevárselo directamente al maestro Hinkin y copiar las escrituras frente a él. Él recitará las escrituras, te bendecirá y te consagrará en el mismo tiempo. El mejor efecto será. Nanako Ito dijo emocionada: muchas gracias. Después de eso, volvió a inclinarse profundamente. El monje dijo Buda Amitabha. Luego se dio la vuelta y entró en el área de circulación del Dharma. Después de un rato, tomó una bolsa de brocado amarillo, así como papel, bolígrafo y tinta, y salió por la puerta del área de circulación del Dharma. Se dio la vuelta con cuidado, cerró la puerta y luego llevé a Nanako Ito al patio trasero del templo. Luego, le dijo a Nanako: donante, por favor ven conmigo. Nanako asintió rápidamente y lo siguió hacia la parte trasera del templo. Pasando a través de una pared de ladrillos rojos moteados se encuentra el patio trasero del templo, que rara vez está abierto al público. A excepción de los monjes del templo, solo se permite la entrada a los laicos con una profunda relación con el templo. Aquí hay un salón budista dedicado a enseñar el Dharma a los laicos. Algunos laicos que son lo suficientemente piadosos y talentosos dirigen la práctica aquí. Irán a la montaña a estudiar el Dharma con regularidad. Cuando se cumpla el destino budista, serán ordenados oficialmente y se convertirán en monjes. En ese momento, el maestro Hinkin estaba sentado frente a la plataforma de conferencias en el salón budista, cerrando los ojos y cantando sutras. El joven monje abrió la puerta del salón budista y dijo respetuosamente: maestro Hinkin, hay una donante que quiere verlo. El maestro Hinkin abrió los ojos, asintió y dijo: tráela. El joven monje asintió respetuosamente: discípulo, obedezco. Después de eso, se dio la vuelta y salió, dejando la puerta. Y le dijo a Ito Nanako: donante, el maestro Hinkin te invita. Nanako Ito juntó las manos para agradecerle nuevamente y luego entró al salón budista con emoción y aprensión. Cuando vio a Nanako Ito por primera vez, el maestro Hinkin no pudo evitar suspirar en su corazón. Esta chica es realmente como dijo la señora. Tiene la sabiduría para iluminar el Tao. Es incluso mejor que yo en ese entonces. Algunas personas son así. Por lo que parece, puedes ver que tienes un talento extraordinario. Una persona que siente que los demás tienen raíces de sabiduría es una especie de persona iluminada que tiene una intuición única sobre jóvenes similares. Al igual que en las novelas de artes marciales. Cuando un gran maestro ve a un niño con el mayor talento, puede darse cuenta de un vistazo que el niño tiene huesos excelentes. Pero a los ojos de otros que no entienden, solo piensa que es normal. Tan pronto como pensó en esto, inmediatamente se levantó y le dijo a Ito Nanako: Amitabha. El donante vino a ver al pobre monje. ¿Qué quieres hacer? Ito Nanako se inclinó profundamente y dijo respetuosamente: el discípulo Ito Nanako es de Kioto, Japón. Mi madre creyó en el budismo durante su vida.
Fui influenciado por ella y también soy un creyente budista. Hoy escuché accidentalmente que el maestro Jinkin vino a Rose Hill. Entonces me tomé la libertad de pedir una reunión y quisiera hacer una petición sincera. El maestro consagró y bendijo un amuleto para el discípulo. Y el discípulo quiere entregárselo a su amada. La persona en mi corazón. El maestro Jinkin de repente se sintió avergonzado. Vaciló por un momento y dijo: el donante tiene todas las cosas en sus ojos y un brillo en su cuerpo. Esto es lo que el pobre monje ha visto en su es la persona con la conexión más profunda con el budismo. Si el donante se convierte al budismo y se dedica a estudiar el budismo, definitivamente será una bendición para todos los seres vivos. Me pregunto si el donante tiene alguna idea de convertirse al budismo. En ese momento, en el patio de la montaña, la hermana San observó lo que sucedió en el salón budista a través del monitor y dijo muy enojada: señora, este Ying Ching en realidad quiere persuadir a la señorita Ito para que se convierta en monje. ¿No es esto una desviación grave? Margaret Ann sonrió y dijo: no te preocupes. Después de que Ying Ching alcanzó la iluminación, el corazón del Buda se completó en él. Bajo el cielo universal, lo que más le importa es Buda, el Dharma y todos los seres vivos. Ito Nanako ya tiene mucho conocimiento y sabiduría. Así que no digas eso de Ying Ching. Si ella fuera una maestra taoísta, me temo que también quiero aceptarla como aprendiz. De lo contrario, ¿por qué crees que quiero que ella alcance la iluminación? Si estos genios siempre están vagando por la puerta, serán una pérdida de dinero. Pero según entiendo a Nanako, incluso si Ying Ching usa a 7.000 millones de personas en el mundo para secuestrarla moralmente, ella nunca estará de acuerdo. Y mucho menos se preocupará. En realidad, Ito Nanako inconscientemente dio medio paso hacia atrás y dijo disculpándose: yo ya tengo a alguien en mi corazón. ¿Cómo puedo convertirme al budismo? Margaret Ann frente al monitor sonrió y dijo: hermana San, ¿has notado los detalles? Sia Aikaishi solía llamarse a sí misma discípula frente a Ying Ching. Pero ahora ha cambiado directamente a yo, e instantáneamente traza una línea con Ying Ching. La hermana San asintió con la cabeza y dijo con una sonrisa: si no fuera por Ying Ching, la señorita Ito ya habría huido por la puerta. En este momento, el maestro Ying Ching también se dio cuenta de que Ito Nanako desconfiaba mucho de convertirse al budismo. Por lo que dijo con seriedad: señorita, el amor es importante. Pero no sería más valioso si pudiera salvar a todos los seres sintientes. El Buda dijo que abandonar el pequeño ego para alcanzar el gran ego. Renunciar a los pequeños amores para alcanzar los grandes amores y también rescatar del sufrimiento, la tribulación y purificar a todos los seres sintientes. Este es el nivel más alto de las virtudes perseguido por los monjes de todas las edades durante miles de años. Además, el donante también dijo que cree en el budismo. ¿No quieres hacer algo por todos los seres vivientes? Ito Nanako frunció la boca y dijo tímidamente: todos los seres vivos tienen su propio destino. Solo soy una mujer y no tengo la noble ambición de purificar a todos los seres vivos. Solo quiero cuidar de mis parientes y de mi amado. Si esto lo puede hacer bien, será perfecto. El maestro Ying Ching se atragantó y dijo con tristeza: en este mundo, hay muy pocas personas con raíces de sabiduría como el donante. Me temo que no se pueden encontrar con una sola mano. Si el donante alcanza la iluminación con éxito, puede tener una comprensión más profunda de las tradiciones budistas que circulan por todo el mundo. Si el donante desperdicia este tipo de talento, será una gran pérdida para todos los discípulos budistas. Ito Nanako negó con la cabeza y dijo: creo en el budismo porque creo que el budismo puede hacer que las personas sean buenas y pacíficas en sus corazones. Al mismo tiempo, también puede tener más sustento espiritual.
Al igual que cuando voy a un restaurante a comer. No pueden dejarme quedar en el restaurante como un cocinero. ¿Verdad? El maestro Ying Ching dijo apresuradamente. Buda Amitabha. El pobre monje no dejó que el donante se quedara, sino que persuadió al donante para que se quedara. El donante solo usó el comedor como metáfora, aunque la lógica es la misma. Pero el ámbito y el significado no son realmente lo mismo. El restaurante puede llenar a la gente. Si es un buen chef y desarrolla una buena receta, puede hacer que las personas coman alimentos nutritivos y equilibrados. Incluso puede hacer que la gente se sienta feliz y sublime en sus papilas gustativas. Tal vez también exista el efecto de fortalecer el cuerpo, curar enfermedades y salvar vidas. Pero un buen restaurante y una buena receta no tienen la capacidad de purificar a todos los seres sintientes. Hablando de esto, el maestro Ying Ching dijo nuevamente. De hecho, cada religión tiene sus propias obras clásicas. La razón por la que han podido difundir sus raíces y su influencia de gran alcance desde la era de la agricultura de tala y quema hasta la era moderna de la ciencia y la tecnología avanzada, es porque su lógica subyacente es un valor universal establecido sobre la base de la orientación a las personas, y expone una naturaleza humana más profunda y original. Habiendo dicho eso, el maestro Ying Ching preguntó a Ito Nanako. ¿Sabe el donante por qué? Con la ciencia y la tecnología moderna tan desarrollada y la productividad superando a la de los antiguos, muchas personas todavía consideran las escrituras de hace miles de años como un faro en el camino de la vida. Ito Nanako negó con la cabeza sin comprender. Yo no lo he pensado detenidamente. El maestro Ying Ching dijo. De hecho, la diferencia entre los antiguos y la gente de la actualidad, además del desarrollo de la ciencia y la tecnología y la ampliación de horizontes, es mucho peor que el de la gente de hoy. También significa que las vidas y pensamientos de los antiguos son más simples y puros. Y también están cerca del origen del hombre. Pueden pasar toda una vida pensando en solo uno o dos problemas filosóficos, y no se verán afectados por el mundo próspero donde los deseos materiales son desenfrenados. Esto los hace mucho más profundos en cuestiones filosóficas que la gente moderna impetuosa y utilitaria. Esta también es la razón por la cual todos los grandes pensadores del Oriente y el Occidente aparecieron desde el 300 a.C. hasta el 400 a.C. Además, en el 300 a.C. en Oriente estaba Lao Tzu, Confucio y Mencio, mientras que en Occidente estaban Platón, Sócrates y Aristóteles. Y el nacimiento del Buda fue 1 o 200 años antes que estos filósofos orientales y occidentales. Los sabios entre estos antiguos eran originalmente genios con profunda sabiduría. Y cuando este tipo de genio inmortal usó la energía de su vida para pensar en la lógica subyacente de la vida sin distracciones, y escribió su propia experiencia en un libro, este libro se convirtió en un clásico en el verdadero sentido. No importa cómo se desarrolle la sociedad, las personas siguen siendo personas. Y cuanto más se desarrolla la sociedad, más se dispersa la energía de las personas. Por lo tanto, cuanto más se desarrolla la sociedad, más puede resaltar la filosofía más profunda de los antiguos. Es por eso que los creyentes de las tres religiones principales siempre han considerado las escrituras de hace más de 2 años como un faro en el camino de la vida humana. Innumerables personas han estudiado repetidamente las escrituras de hace más de 2000 años, solo para obtener más inspiración de ellas. Ito Nanako frunció el ceño, miró los dedos de los pies y luego miró al maestro Ying Ching. No supo qué decir durante algún tiempo. Así que lentamente levantó el pulgar y dijo tímidamente sí. Siwoyi. Siwoyi. Es la pronunciación de Sugoi en japonés, que probablemente significa wow. Es increíble. El maestro Ying Ching era un estudiante destacado antes de convertirse en monje. Además,
Ya había alcanzado la iluminación y había viajado por todo el mundo durante muchos años. No es exagerado decir que ha aprendido mucho en el mundo. Naturalmente puede entender el significado del japonés de Ito Nanako. Que es una chica japonesa suave. Pensando que había dicho demasiado. Ito Nanako solo devolvió un shiwoji. Aunque era un maestro consumado. También sabía que estaba un poco desequilibrado en este momento. Mientras trataba de calmar su mente. Recitó en silencio Amitabha. Pecados. 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 Cuando Margaret Ann y la hermana Sam vieron esta escena. Ambas no pudieron evitar reírse a carcajadas. Margaret Ann no pudo evitar suspirar. Ella es realmente inteligente. Ella ha estado en China por tanto tiempo. Es imposible para ella decir una palabra en japonés inconscientemente. Por lo que debe haberlo hecho a propósito. Mira a Ying Ching. El corazón del Buda está realmente afectado. La hermana San sonrió. Negó con la cabeza y dijo. No sé por qué. Pero de repente. Por alguna razón. Me enamoré de la señorita Ito. Las pestañas de Margaret Ann temblaron levemente. Pero no dijo nada. En este momento. El maestro Ying Ching hizo todo lo posible por ajustar su mentalidad y dijo. Me pregunto si el donante ha descubierto que con el desarrollo continuo de la productividad social. Los seres humanos de hoy en día se alejan cada vez más de su origen. Y su creatividad en algunos campos ya no es tan buena como sus predecesores. Como tantos pianistas en el mundo. Nadie puede igualar a Chopin, Beethoven y Tchaikovsky. Incluso después de 200 años. Los pianistas dentro de 200 años todavía tendrán que tocar sus obras. Además, los seres humanos de la actualidad en día tienen una comprensión muy inferior en comparación con la gente antigua. Cuando la gente moderna impetuosa y utilitaria mira hacia atrás y estudia los clásicos de la gente antigua, es difícil para su comprensión mantener la misma frecuencia que la gente antigua. Por lo tanto, muchas personas modernas miran las escrituras religiosas de hace más de 2000 años. Y sus textos oscuros e incomprensibles les impiden comprender la verdad contenida en ellas. En este momento, las personas como nosotros necesitamos dejar de lado nuestras 7 emociones y 6 deseos y marcharnos. Ito Nanako de repente levantó la mano y dijo con cautela. Lamento interrumpirlo. Quiero preguntarle. El nosotros que dijiste no me incluye, ¿verdad? El maestro Ying Ching respiró hondo. Asintió con la cabeza y dijo. No estás incluida. El pobre monje se refiere a nosotros. Como a todas las personas como el pobre monje. Ito Nanako acarició su corazón y suspiró. Después de respirar profundamente. Eso es bueno. Eso es bueno. Tú puedes continuar. El maestro Ying Ching bajó la cabeza y permaneció en silencio durante algún tiempo. Luego levantó lentamente la cabeza y dijo un poco decadente. Lo que el pobre monje quiere decir es que el mundo necesita personas como el pobre monje para comprender las escrituras budistas de todo corazón. Después de entender los misterios, podemos usar el lenguaje y los métodos que la gente moderna puede entender para explicarles las escrituras budistas. De modo que también puedan entender. Ser capaces de comprender y ser capaces de tomar la decisión correcta ante el gran bien y el gran mal. Cada religión necesita la clave para un papel similar. Los maestros, los pastores y los imanes existen para este propósito. Nuestro propósito es el mismo. Pero a través de diferentes caminos y todos tenemos la esperanza de poder purificar a todos los seres conscientes y permitir que todos encuentren una solución a sus problemas. Cuando Ito Nanako escuchó esto, se puso las manos en la barbilla. Aplaudió muy levemente y con mucho cuidado. Y dijo con admiración Shisugichi. Ito Nanako dijo Shiwoji 2 veces seguidas. Lo que hizo al maestro Jinkin algo vulnerable. No es una persona aburrida. Por lo que, naturalmente,
Sabe que esta es la forma en que Ito Nanako lo rechaza. Aunque se siente arrepentido, no puede evitar reflexionar sobre sí mismo. Siento que este donante tiene una sabiduría extraordinaria. Si está dispuesto, si se convierte al budismo y estudia los clásicos, definitivamente tendrá una mejor comprensión de los clásicos. Una comprensión profunda. Si es así, es una bendición para todos los creyentes. Pero este asunto es solo una ilusión de mi parte. Pensando en esto, suspiró una y otra vez en su corazón. Es un pecado. Mi esposa me pidió que la ayudara a iluminarla. Pero la convencí de todo corazón para que se convirtiera al budismo. Entonces, recitó algunos versos en silencio y luego dijo: donante, el pobre monje acaba de hablar demasiado. Espero que puedas perdonarme. Ito Nanako asintió levemente. No importa. Siempre y cuando no me convenzas de volver a ser monje. Dicho esto, Ito Nanako sacó el kit de su bolsillo y preguntó con cuidado: maestro, me pregunto si también puede consagrarme y bendecir un amuleto. El maestro Hinkin asintió y le preguntó: ¿quiere el donante copiar él mismo el Sutra del Corazón Prajnaparamita? Si Nanako sacó el lápiz y el papel que le había dado el pequeño monje antes y dijo: ¿puedo copiarlo aquí? Por supuesto. El maestro Hinkin señaló un escritorio debajo de la mesa de conferencias y dijo: donante, por favor copie las escrituras frente al escritorio. Nanako asintió y le dio las gracias. Luego se acercó al escritorio. Colocó un trozo de papel del tamaño de la palma de la mano sobre el escritorio y escribió 10 palabras del Sutra del Corazón Maje Prajnaparamita en el papel con un pincel delgado. El maestro Hinkin se hizo a un lado y observó en silencio. Cuando vio la caligrafía de Nanako, no pudo evitar sorprenderse. No esperaba que esta joven japonesa pudiera escribir bien. Al ver que Nanako comenzó a escribir las escrituras a mano sin ningún retraso, la maestra Hinkin supo que Nanako debía haber leído bien las escrituras y sabía su contenido de memoria. Cuando Nanako terminó de escribir las 260 palabras del Sutra del Corazón, dejó lentamente el bolígrafo y el maestro Hinkin preguntó: dado que el donante está familiarizado con el Sutra del Corazón, ¿alguna vez has intentado enseñarlo de acuerdo con las escrituras? Entonces, explorar el mundo inconsciente, mencionado en las escrituras. Nanako preguntó con curiosidad: ¿estás hablando del mundo inconsciente en las escrituras que dice, sin ojos ni oídos, nariz, lengua, cuerpo ni mente, sin color, sonido, fragancia, tacto, sin visión, o incluso un mundo inconsciente? El maestro Hinkin asintió y dijo seriamente: sin ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente, sin color, sonido, fragancia o tacto. Significa que no hay 6 raíces ni 6 polvos. Y no hay 6 conciencias que surjan de los 6 polvos a las 6 raíces. Ya no vemos lo que es visible. Nanako preguntó con ignorancia: como una estatua de Buda y no piensas en nada. El maestro Hinkin sacudió la cabeza y dijo: ese no es el caso. El pobre monje también pensó que todos los fenómenos verdaderos están vacíos, lo que significa abandonar todos los apegos e ilusiones. Sin embargo, después de recibir la guía de un mentor, me di cuenta de que, de hecho, todos los dormes están vacíos. Una forma de entender. Nanako estaba aún más confundida, ya que todo está vacío y todo no existe. ¿Qué otra explicación hay? El maestro Hinkin dijo: otro método es abandonar todos los sentidos del cuerpo y los pensamientos que distraen sobre el mundo exterior, y utilizar un método similar a la introspección taoísta para devolver la conciencia al mar de la conciencia. Una vez que la conciencia regresa al mar de conciencia, encontrarás que originalmente,
Las personas abrían los ojos y miraban las estrellas en el cielo. Aunque estaban mirando el universo, lo que veían era solo una mota de polvo en el universo. Pero después de que la conciencia regresó al mar de conciencia, la gente parecía cerrar los ojos y mirar el universo entero desde fuera del universo. La sensación de apertura de que el universo entero está frente a ti es un nuevo reino sin precedentes. Creo que puede ser el reino inconsciente del que habló el Buda. Nanako murmuró. Cerrar los ojos y mirar el universo entero. Lo que dijiste es un poco abstracto. No puedo entenderlo del todo. El maestro Hinkin dijo. El pobre monje lo explicará de otra manera. Después de eso, dijo en un tono muy solemne. Abre los ojos. Simplemente párate en la tierra y mira el cielo frente a ti. Cierra los ojos y entra al mundo inconsciente. Y la tierra se convierte en un globo frente a ti. Todo está ahí. Maestra, y ten una vista panorámica. Nanako frunció el ceño. He descubierto un poco sobre el método de observación endoscópica. Pero nunca he tenido la sensación de cerrar los ojos y mirar el universo. El maestro Hinkin exclamó. El donante realmente conoce el método de examen endoscópico. Nanako asintió y dijo. Entiendo un poco. Pero no puedo confirmar si se trata de un verdadero espionaje. El maestro Hinkin preguntó. ¿Puede el donante decirle al pobre monje cómo lo hizo? Nanako pensó por un momento y dijo. Estudio artes marciales y uso mi verdadera energía para hacer circular los meridianos por todo mi cuerpo. Como si tuviera una vista panorámica de los meridianos por todo mi cuerpo. El maestro Hinkin negó con la cabeza y dijo. Esta no es una verdadera vista endoscópica. Solo puede considerarse como una especie de autopercepción en el cuerpo. Lo que este tipo de vista endoscópica puede ver son los propios órganos internos. Meridianos. Dantian. Y el Palacio Niwan. Lo real. No solo puedes cerrar los ojos y mirar todas las cosas en el universo, sino que también puedes al menos mirar dentro de tu propia mansión púrpura. ¿Qué es el verdadero origen de tu conciencia espiritual? Sifu. Preguntó Nanako dubitativa. ¿Qué es Sifu? El maestro Hinkin dijo. Aunque estudio budismo, tener una visión interna de Sifu es la clave para la práctica taoísta. Sifu es el lugar donde los monjes almacenan energía espiritual en los clásicos taoístas. Pero el mar de conciencia mencionado en el budismo también es el mismo. En la mansión púrpura. Mar de conciencia. Nanako estaba aún más desconcertada. Este concepto. Parece que nunca he oído hablar de él. El maestro Hinkin dijo. El Lankavatara Sutra menciona que, el mar de la conciencia oculta siempre permanece y es movido por el viento del reino. Todo tipo de olas de conciencia saltan y se reencarnan. Este es el mar de la conciencia. Conciencia. Nanako pensó en algo y de repente exclamó. El mar de la conciencia es ese océano sin límites que siempre empuja la conciencia hacia afuera. El maestro Hinkin preguntó con expresión de sorpresa. El donante ya puede sentir el océano. Es un océano ilimitado. Sin viento. Sin olas y sin fondo. Nanako asintió. Así es. El maestro Hinkin soltó emocionado. Ese es el mar de la conciencia. Después de eso, volvió a preguntar. El donante encontró solo el mar de la conciencia. Nanako pensó por un momento. Bueno. Los maestros de artes marciales nos enseñan que la visión endoscópica consiste en sentir los meridianos y el dantian. Pero de alguna manera terminé en ese mar. Cuando Nanako estaba estudiando artes marciales con Hon Chang-kin en los Campos Elíseos, una vez intentó mirar dentro y encontró el mar de la conciencia sin ningún maestro. Pero Chi y Naoxue, que practicaban juntos, ni siquiera podía mirar dentro de los meridianos. Incluso Charlie nunca ha alcanzado su nivel. Sin embargo, en ese momento,
Ni Nanako ni Charlie sabían lo que significaba este estado. El maestro Hinkin no estaba nada tranquilo. A pesar de que vestía una sotana. En realidad estaba un poco emocionado en ese momento. No pudo evitar caminar de un lado a otro, diciendo repetidamente: el donante es realmente un genio. En realidad puede encontrar el mar de la conciencia por sí mismo. Si este pobre monje no hubiera tenido un mentor que lo guiara, me temo que nunca podré encontrar una manera de entrar en el mar de la conciencia. En ese momento, el maestro Hinkin e incluso Margaret Ann frente al monitor se sorprendieron. Acaba de escuchar de sus subordinados que Nanako hizo un rápido progreso en las artes marciales y que era un genio poco común. Por lo que sintió que Nanako debería ser la persona alrededor de Charlie que tuviera las mejores posibilidades de alcanzar la iluminación. Por lo que encontró al maestro Hinkin y le pidió que la guiara. Nanako a la iluminación. Pero ¿quién hubiera pensado que la propia Nanako ya había entendido la mitad de la verdad? No pudo evitar que los latidos de su corazón se aceleraran y se quedó mirando el monitor sin parpadear. En el salón budista, Nanako no podía entender por qué el maestro Hinkin estaba sorprendido de poder entrar al mar de la conciencia. Después de todo, no parecía ser difícil para ella, aunque parecía que había muchos errores. Después de que lo logró una vez, dominó el método de entrar al mar de la conciencia. Este método le permitió el progreso en las artes marciales, se ha vuelto extremadamente rápido. Pero aparte de eso, Nanako no sabe para qué sirve. En ese momento, el maestro Hinkin finalmente se recuperó de la conmoción. Por lo que rápidamente le preguntó a Nanako: donante, después de que entraste al mar de la conciencia, ¿alguna vez pensaste en entrar en ese mar? Nanako asintió y dijo con sinceridad: es difícil entrar directamente al mar de la conciencia. Así que dejo que mi conciencia continúe subiendo. Y luego dejo ir todo lo que está en el lugar elevado y dejo que mi conciencia caiga en el mar de conciencia. Ve a lugares más altos. Murmuró y repitió el maestro Hinkin. Su cerebro ya estaba entumecido y apenas podía mantenerse en pie. Solo logró estabilizarse agarrándose del escritorio. Miró a Nanako Ito y murmuró: él es un genio. De hecho es un genio. Innumerables personas mayores con talentos sobresalientes fueron guiados por la maestra a ingresar al taoísmo. El benefactor en realidad salió corriendo por la puerta taoísta solo. Esto es comparable a aquellos sabios que fundaron sectas. Mientras hablaba, le dijo a Ito Nanako: donante. Encontrar la mansión púrpura. Encontrar el mar de la conciencia e ir a lugares más elevados está bien. El benefactor ha completado solo las 3/4 partes del camino hacia la iluminación. Y el benefactor solo está equivocado en el último paso. Si das el último paso correctamente, serás iluminado inmediatamente. Iluminación. Preguntó dudosa Nanako Ito. ¿Qué es la iluminación? El maestro Hinkin dijo: la iluminación significa abrir el mar de la conciencia en la mansión púrpura. Dominar la energía espiritual y adentrarse en el camino del cielo. El peor de los casos es ser como un monje pobre, con energía espiritual que no abandona el mar de la conciencia. Pero si practicas duro, podrás lograr la atención plena en el futuro. El mundo inconsciente del universo. Y en una situación mejor. La energía espiritual sale del mar de la conciencia y se acumula en todo el cuerpo. En ese caso, uno puede practicar contra la voluntad del cielo y convertirse en un verdadero monje. Reiki. Monjes. Ito Nanako estaba extremadamente sorprendida y pensó para sí misma: podría ser que el aura y los monjes mencionados por el maestro Hinkin sean los grandes poderes mágicos de Charlie Ehun. Pensando en esto, los latidos del corazón de Nanako Ito se aceleraron repentinamente. Cuando creció hasta esta edad, estaba muy tranquila la mayor parte del tiempo. Tenía pocas actividades en la vida.
Las únicas dos que perseguía con esmero eran las artes marciales y Charlie. Después de resultar gravemente herida en Aurousil y regresar a China, ya había abandonado su búsqueda de artes marciales. La razón por la que más tarde estudió artes marciales fue porque sentía en su corazón que si estudiaba artes marciales, estaría más cerca a Charlie. En este momento, de repente sintió que tenía la oportunidad de acercarse a Charlie, pensando que podría ser el mismo tipo de persona que Charlie. Ito Nanako estaba muy emocionada. Miró al maestro Hinkin y le preguntó respetuosamente: «Maestro, me pregunto si puede darme algún consejo sobre cómo alcanzar verdaderamente la iluminación». En ese momento, Ito Nanako se sintió muy inseguro. Ella siente que en la sociedad actual es normal mantener todo en secreto. Incluso en las artes marciales ordinarias. Es imposible para cualquier secta o familia contarles a otros sus pensamientos internos. Y mucho menos un cultivo de nivel superior. Sin embargo, todavía quería intentarlo. Porque sentía que, dado que el maestro Hinkin le había contado tanto, tal vez él estaría dispuesto a decir un poco más para iluminarla de repente. El maestro Hinkin respiró hondo en ese momento y no pudo evitar suspirar. El benefactor tiene un gran talento. Un pobre monje no puede sentarse y ver cómo el talento del benefactor es enterrado y desperdiciado. La persona que lo implementó básicamente encontró la clave hacia la iluminación. Pero el único paso en falso es el donante no debe intentar dejar que su conciencia entre en el mar de la conciencia saltando después de ir a un lugar alto. Este método no puede entrar en el mar de la conciencia. Nanako preguntó rápidamente. Entonces, ¿cómo podemos entrar en el mar de la conciencia? Ying Ching el mago dijo palabra por palabra. Integrar mi conciencia espiritual. Integrar. Nanako exclamó. Podría ser que quiero que mi conciencia espiritual se fusione con ese mar de conciencia. Es cierto. Maestro Hinkin asintió y dijo seriamente. Donante. El llamado mar de conciencia es como lo que dijo el pobre monje sobre el universo. Si el benefactor considera su propia conciencia como a sí mismo, es equivalente a que una persona salte al mar. El océano es vasto e ilimitado. Pero es hermoso. Lo que se puede percibir son solo 10 pies o docenas de pies lejos. Solo integrando la conciencia divina en el mar de la conciencia puede la conciencia divina controlar todo el mar de la conciencia, haciendo que todo el mar de la conciencia aparezca intuitivamente frente a los ojos como un globo. Entonces, el donante no debe entrar en el mar de la conciencia con la llamada conciencia subjetiva, yo, sino que debe abandonar la definición de sí mismo en la conciencia. Y en el momento de saltando, suéltese todos los seres. Deje que la conciencia espiritual entre completamente en el estado de altruismo. Cuando la conciencia espiritual desinteresada esté completamente integrada con el mar de la conciencia, se habrá iluminado con éxito. Aunque Nanako entendió lo que quería decir el maestro Hinkin, ella no sabía lo que significaba. Es el reino del desinterés en el verdadero sentido. Ella siente que el pensamiento humano es subjetivo. Cuando piensas en problemas en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, debes usar tu propio pensamiento. ¿Cómo puedes abandonar tu propia conciencia de tu propia conciencia espiritual? Entonces, le pregunto al maestro Hinkin. Maestro, ¿cómo podemos lograr el altruismo? El maestro Hinkin dijo. El altruismo es también el reino inconsciente mencionado por el Buda. Este es un estado que solo puede entenderse pero no expresarse. El pobre monje no podía expresarlo con palabras en ese momento. No entiendo cómo ser verdaderamente desinteresado. Me tomó 8 años completos para finalmente encontrar ese estado. Por lo tanto, el donante solo puede intentar y buscar lentamente por su cuenta. Los pobres, el monje no puede dar ningún buen consejo o ayuda. Ito Nanako no se sintió decepcionado y dijo con gran respeto. Gracias, maestro.
Por su consejo. Haré lo mejor que pueda. El maestro Hinkin dijo. Donante. Usted puede pruébelo ahora. Aunque el pobre monje no puede ayudarlo. Como espectador. Tal vez podamos darle al donante algunas sugerencias personales basadas en su progreso. Ito Nanako vaciló por un momento. Asintió levemente y dijo. Gracias. Tanto. Después de eso. Preguntó. Entonces lo intentaré ahora. Puedes intentarlo. El maestro Hinkin se puso de pie con una mano sobre su pecho. Señaló el futón debajo de la plataforma de conferencias para que los discípulos se sentaran con las piernas cruzadas y meditó y dijo. Amitabha. Por favor dame un benefactor. En el otro patio. Margaret Ann miró el monitor. Kai Kai le preguntó a la hermana San que estaba a su lado. Hermana San. A Hinkin le tomó 8 años darse cuenta del taoísmo. ¿Cuánto tiempo cree que le tomará a Nanako? La hermana San sonrió y dijo. Señora. Solo le tomó medio año lograrlo. Darse cuenta del taoísmo. Ahora que lo pienso. La iluminación de la señorita Ito solo duraría como máximo. Tomará 2 o 3 años. Margaret Ann sacudió levemente la cabeza y dijo. Nanako tiene más talento que yo. Y el tiempo que lleva para que ella se ilumine debe ser más corto que el mío. Tal vez pueda iluminarse con éxito en un mes. San, la hermana mayor, preguntó sorprendida. Señora. Piensa también en la señorita Ito. Margaret Ann asintió y dijo. Ella es más pura que la mayoría de los adultos en el mundo. Cuanto más pura sea la persona, más fácil será de entender. En este momento. En el salón budista. Nanako Ito se sentó con las piernas cruzadas frente al futón y luego cerró sus ojos. Movilizó hábilmente su verdadera energía y conciencia espiritual. Y entró en el reino de la visión interior. Como ya dominaba todo el proceso del examen endoscópico, Ito Nanako volvió al mar de la conciencia con facilidad. El mar de la conciencia en este momento sigue como antes. Extremadamente tranquilo y sin ondas. Nanako Ito siguió empujando su conciencia hacia arriba. A medida que la altura seguía aumentando, su conciencia se alejaba cada vez más del mar de conciencia de abajo. Cuanto más alto subía, mayor se volvía la resistencia sin nombre. Después de que hizo todo lo posible para llegar al punto más alto, ya no pudo aguantar más y dejó que su conciencia comenzara a caer del cielo. En ese momento, Ito Nanako estaba pensando en cómo ser desinteresada e inconsciente. Intentó con todas sus fuerzas controlarse y no permitirse pensar en nada. Pero cuanto más lo hacía, muchas cosas le llegaban como una marea. Entra en tu propia conciencia. Pensó en su infancia. Sus padres. Su primer encuentro con Charlie y esa noche nevada en Kioto. Entonces, su conciencia de repente se detuvo y se precipitó hacia el mar de la conciencia. Pero su conciencia, el mar, parecía haber sido lanzado por un hechizo. Y todavía no había olas en la superficie. Nanako, que estaba rodeada por el mar de la conciencia, sintió una fuerza enorme que venía hacia ella desde todas direcciones antes de que pudiera ajustar su conciencia. Y luego, una fuerza enorme comenzó a empujarla contra la corriente. Sintió que su conciencia era como una burbuja en el fondo del mar, siendo apretada por el omnipresente agua del mar y corriendo hacia la superficie del agua a la velocidad más rápida. Inmediatamente después, la conciencia de Ito Nanako saltó de la superficie del mar de la conciencia. En el momento en que su conciencia fue expulsada del mar de la conciencia, Ito Nanako de repente abrió los ojos y jadeó en busca de aire. En algún momento, todo su cuerpo estaba empapado de sudor. El maestro Hinkin a un lado dijo: el donante debe haber sido expulsado por el mar de la conciencia, ¿verdad? Nanako Ito asintió levemente y dijo con un poco de cansancio: es realmente agotador controlar la conciencia para llegar tan alto como es posible. Pero no esperaba eso.
El proceso de ser expulsado del mar de la conciencia es aún más doloroso y la presión omnipresente es asfixiante. Lo más importante es que cuanto más quiero ser desinteresado, más recuerdo muchas cosas relacionadas conmigo mismo. Maestro Hinkin, en serio. Iluminar el Tao es de hecho tan difícil como subir al cielo. No solo es difícil tener éxito, sino que el proceso de experimentar y probar también es difícil. El pobre monje lo intentó en este estado durante 8 años completos. Durante esos 8 años, falló innumerables veces. Sin embargo, el talento del donante está por encima del pobre monje, por lo que no tomará mucho tiempo hacerlo, agregó el maestro Hinkin. Justo ahora, cuando el donante miró adentro, su expresión cambió varias veces en solo unos segundos. Creo que fue porque había demasiadas distracciones en su mente. Si quieres llegar al mundo inconsciente, debes primero hazte inútil. De lo contrario, puede ser difícil tener éxito. Ito Nanako frunció los labios y dijo: quiero intentarlo de nuevo. Al escuchar que Nanako quería volver a intentarlo, el maestro Hinkin no pensó mucho en ello. Asintió con la cabeza y dijo: si el donante quiere ingresar con éxito al mundo inconsciente, la forma más segura es abandonar las 7 emociones y los 6 deseos. Nanako guardó silencio por un momento y murmuró: si cortas las 7 emociones y los 6 deseos, ¿qué sentido tiene vivir? El maestro Hinkin dijo sin dudarlo: solo cortando las 7 emociones y los 6 deseos podremos tener la oportunidad de convertirnos en un Buda y salvar mejor a todos los seres sintientes. Nanako negó con la cabeza y dijo seriamente: con el debido respeto, si buscas a Buda de todo corazón, no es una especie de 7 emociones y 6 deseos. Si piensas de todo corazón en salvar a todos los seres vivos, no es también una especie de 7 emociones y 6 deseos. Perseguir a todos los seres vivos es cierto, pero también lo es. No todo el mundo está insatisfecho con su situación actual. Si vive una vida feliz y contenta, ¿por qué necesita que otros le ayuden? Al decir eso, Nanako agregó: además, dado que tengo mi propia familia y mis seres queridos, no puedo deshacerme de ellos de mi mente. Incluso si puedo dejarlos atrás, ya que quiero la iluminación de todo corazón. ¿Cómo puedo hacerlo? Buscar la iluminación. La iluminación es otro de mis deseos. En el momento en que entré al mar de la conciencia y salté, fue para la iluminación. Pero quería engañarme a mí mismo o engañar al mar de la conciencia. Obviamente vine para sí. Eso. Pero quería dejarlo ir. Si crees que no tengo deseos ni deseos, ¿no equivaldría eso a engañarlo? El maestro Hinkin se sorprendió por un momento. Luego suspiró suavemente. Lo que dijo el donante no es descabellado. Después de eso, volvió a preguntarle: entonces, ¿qué planea intentar el donante esta vez? Nanako negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Solo quiero intentarlo de nuevo, independientemente del éxito o el fracaso. Hoy no molestaré más a la maestra. El maestro Hinkin dijo: el pobre monje tiene mucho tiempo, por lo que el donante no necesita tener prisa. Nanako asintió agradecida. Luego cerró los ojos y una vez más utilizó el método de la introspección para llevar su conciencia al mar de la conciencia. Como antes, Nanako todavía estaba haciendo todo lo posible para llevar su conciencia a un nivel superior esta vez. Sin embargo, el intento anterior consumió mucha energía y esta vez, obviamente, fue mucho más difícil empujar hacia arriba. Sin embargo, a pesar de la dificultad, Nanako todavía hace todo lo posible para realizar este intento. También fue durante este proceso que finalmente entendió por qué el maestro Hinkin tardó 8 años en alcanzar la iluminación.
Siempre se esforzó tanto por mover su conciencia espiritual a lugares más elevados, lo que consumía mucha energía y fuerza física. Después de intentarlo 2 veces, no sé cuánto tiempo llevará a aliviar esta fatiga mental. Además, la iluminación es cuestión de miles de intentos continuos. Unos pocos años de iluminación ya se consideran poco tiempo en el largo proceso de cultivación. Nanako hizo todo lo posible para llevar su conciencia al extremo que su estado podía alcanzar. Cuando se dio cuenta de que toda su energía se había agotado, instantáneamente se relajó por completo y permitió que su conciencia cayera libremente desde la altura. En el proceso de su paradero esta vez, varios pensamientos todavía impactaban frenéticamente su conciencia. Al igual que la última vez, todos se referían a sus padres, parientes y Charlie, en quien pensaba día y noche. Nanako finalmente se dio cuenta de que la razón por la que de repente le vinieron tantos pensamientos en este momento debe ser por esta sensación de caída libre, que le daba a la gente una sensación de muerte. Y esta sensación de morir, naturalmente, hará que la gente piense en muchas personas y cosas. Nanako no trató de olvidar todo y abandonar las 7 emociones y los 6 deseos como dijo el maestro Hinkin. Solo pensó inconscientemente. El maestro Hinkin dijo que no puedes saltar directamente a este mar de conciencia, pero debes integrarte en él. Entonces, ¿significa esto que la conciencia divina y el mar de conciencia son inherentemente fusionables? La única diferencia es que algunas personas han dominado el camino de la fusión, pero otras nunca entienden el punto. Pensando en esto, el corazón de Nanako de repente se conmovió. El mar de la conciencia está en mi cuerpo y en mi Sifu, por lo que debería entenderme mejor. Debe saber que me es imposible abandonar las 7 emociones y los 6 deseos. Si es así, también requiere que abandone las 7 emociones y los 6 deseos para poder fusionarme con ellos, lo que en sí mismo se convierte en una paradoja sin solución. ¿Significa esto que mi conciencia no tiene posibilidad de integrarse con él? Si ese es el caso, no podré alcanzar la iluminación en esta vida. En este momento, la conciencia de Nanako volvió a caer en el silencioso y pintoresco mar de la conciencia. El poderoso impacto aplastó su conciencia en las profundidades del mar de la conciencia, y la conciencia de Nanako resultó gravemente dañada nuevamente. Toda la conciencia no tenía fuerzas para resistir. Entonces, la enorme presión del mar de la conciencia la invadió nuevamente y su conciencia estuvo a punto de precipitarse hacia el mar. Ito Nanako estaba un poco desesperada en ese momento. No era que 2 fracasos la hicieran darse por vencida, pero se conocía a sí misma. Incluso si podía dejar ir a su madre fallecida y a su padre que se había recuperado de su salud y estaba disfrutando de su vejez, ella no podía soltarlo. Luego Charlie le dio su nueva vida. En ese momento, aunque el mar de la conciencia todavía la empujaba a la superficie, se sintió lista para luchar y resistir por primera vez. Su conciencia no pudo evitar murmurar en silencio: si nunca me doy cuenta de la verdad, algún día moriré. La muerte no es terrible. Mi madre falleció hace mucho tiempo y mi padre también fallecerá antes que yo. ¿Qué pasa con Charlie Ehun? Debe haber alguien. Caminarás con él. Si es así, espero que la persona que camine con él sea yo. Ante este pensamiento, su conciencia no pudo evitar excitarse. Mientras luchaba con todas sus fuerzas y trataba de sumergirse más profundamente para resistir la flotabilidad del mar de la conciencia, dijo en voz alta en su subconsciente: lo sé. Sé que Charlie es un hombre casado. También sé que enamorarse de un hombre casado es vergonzoso e inmoral. Pero lo amo profundamente y no puedo dejar de amarlo pase lo que pase. No puedo destruir el matrimonio y la familia de Charlie Ehun, pero no quiero perder la oportunidad de cultivarme con él. Esto es tan contradictorio como si necesitas que abandone mis emociones y deseos. Pero no puedo hacerlo. En absoluto.
Sin embargo, todavía existe la posibilidad de resolver todas estas contradicciones. Si tú y yo podemos convertirnos en uno y permitirme realizar con éxito el Tao, también tendré la oportunidad de buscar una vida más larga. Mientras pueda sobrevivir, podré seguir esperando, no me importa si son 80 años, 100 años o incluso 200 años. Así que no intentes expulsarme. En un instante, Nanako nadó desesperadamente hacia las profundidades del mar de la conciencia. Para resistir la omnipresente flotabilidad del mar de la conciencia, Nanako agotó casi todas sus energías para luchar contra él. Era como una corredora de maratón que agotó todas sus fuerzas en la competencia. Sus piernas habían perdido toda fuerza y no podían. Incluso me levanté. En este momento, todavía estaba avanzando mecánicamente. Mientras continuaba resistiendo desesperadamente, sintió que su conciencia se estaba desdibujando gradualmente en la resistencia. Al igual que el apagón que más temen los buzos, su conciencia se estaba desdibujando gradualmente. En este momento, su conciencia de repente se estancó en el mar de la conciencia. La enorme flotabilidad del mar de la conciencia pareció desaparecer instantáneamente en este momento. Originalmente, su conciencia era como una burbuja, empujada a la superficie del mar por la fuerza de flotación. Pero ahora, su conciencia está siendo exprimida locamente por el mar de la conciencia. Y la presión y la flotabilidad en realidad han alcanzado un delicado equilibrio en el mar de la conciencia. La conciencia de Nanako casi se había perdido. Pero en ese momento, instintivamente todavía estaba haciendo todo lo posible para continuar buceando. El delicado equilibrio original se rompió instantáneamente y su conciencia pareció perder toda flotabilidad y comenzó a hundirse lentamente. Toda su conciencia desapareció gradualmente. Y luego el mundo cayó en un oscuro silencio. E incluso su conciencia había desaparecido por completo. Después de un tiempo desconocido, un pequeño punto de luz apareció repentinamente en el oscuro mar de la conciencia. Tan pronto como apareció este punto de luz, rápidamente se hundió hasta el fondo. Inmediatamente después, inexplicablemente aparecieron más puntos de luz en el mar de conciencia, estos puntos de luz como pequeñas células. Todos comenzaron a converger hacia el fondo del mar de la conciencia. Nanako Ito, que había perdido todo el conocimiento, se despertó repentinamente. Después de despertarse, antes de abrir los ojos, sintió que todo el salón budista parecía estar frente a ella. Y parecía estar afuera, mirando todo el templo desde la perspectiva de Dios. Templo budista. Pudo ver que en el salón budista, el maestro Jinkin la estaba mirando mientras recitaba escrituras en silencio. Su expresión parecía un poco ansiosa. Pero ella todavía estaba sentada con las piernas cruzadas en el futón, tan inmóvil como una figura de cera. En ese momento, sintió una conmoción inusual en el techo del salón budista, por lo que pensó un poco, y su conciencia llegó al techo inusualmente turbulento, donde vio un gecko acercándose cautelosamente a una mosca. Y luego, el gecko de repente se estiró, sacó su lengua y hizo rodar la mosca dentro de su boca a una velocidad extremadamente rápida. En ese momento, Nanako incluso podía escuchar el sonido de un gecko tragándose una mosca. Luego, volvió a sentir un sutil crujido y, con un pensamiento, llegó a la esquina del salón budista y vio una hilera de hormigas arrastrándose en fila. Este maravilloso sentimiento sorprendió a Nanako. No pudo evitar querer que su conciencia abandonara el salón budista. Pero su conciencia espiritual no podía abandonar el salón budista en absoluto. Justo cuando estaba dudando, de repente sintió un dolor agudo en la cabeza. Luego la perspectiva de Dios desapareció por completo. Al momento siguiente abrió los ojos y su conciencia volvió a sí misma. Sin embargo, lo que fue diferente del último fracaso fue que cuando se despertó esta vez, Nanako se sintió renovada e indescriptiblemente cómoda.
al verla abrir los ojos. El maestro Hinkin exhaló un suspiro de alivio y dijo inconscientemente: esta vez el donante ha estado en meditación durante más de 10 minutos. Que es mucho más que la última vez. ¿Cómo te sientes? Nanako dijo con sinceridad. Sentí que podía salir de mi cuerpo. Pero la sensación desapareció después de que no duró mucho. No sé si fue una ilusión. El maestro Hinkin asintió. Cuando el alma abandona el cuerpo, en realidad usa energía espiritual para sentir el entorno. Esto solo se puede lograr después de que la iluminación sea exitosa. A la gente le gustan los monjes pobres que no tienen energía espiritual para abandonar el mar de la conciencia, no tiene esta capacidad en absoluto. Incluso el donante de ahora. Después de intentarlo 2 veces seguidas. Debo estar demasiado cansado y alucinando. Nanako asintió levemente y estaba a punto de hablar cuando de repente hubo un ligero movimiento en el techo. Rápidamente miró hacia arriba y vio un Gekko persiguiendo a una araña. Ese Gekko parecía ser el que acababa de ver desde la perspectiva de Dios. Miró fijamente al Gekko y no pudo evitar decir: parece. No es una ilusión. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.